Dios los bendiga, hermanos, amigos oyentes. El video pasado hablábamos acerca de cuán hermoso sería el rostro del Maestro. Qué tan hermoso es el rostro de Jesús. ¿Cómo podemos imaginar a Jesús, al que no hemos visto, pero le amamos? Cuando tenemos a alguien que nos quiere mucho y que nosotros queremos a alguien, amamos ese rostro, amamos a la persona, lo conocemos físicamente. No porque sea especialmente de buen parecer, sino porque sabemos que apreciamos a esa persona, porque los sentimientos hacia esa persona son sentimientos de amor, de agradecimiento, pero un sentimiento hacia el Maestro, por lo que Él hizo por nosotros, por haber dado su vida por nosotros en la cruz. Es por eso que le amamos a Él, porque nos ofrece vida eterna, y por todo lo que Él ha hecho, por cada uno de nosotros, por ese sacrificio en la cruz, por ese perdón de pecados, por esa remisión que Él nos hizo, por esa salvación que Él nos da. Ahora, yo no sé si usted puede imaginar el rostro del Maestro en esa transfiguración que Él tuvo. Dice la palabra del Señor: y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. Lo marca el libro de Mateo capítulo 17, nos da el detalle de que su cara resplandeció como el sol. Es decir, la apariencia de su cara era tan luminosa que era similar a la luz del sol. Por supuesto que el sol es el astro que produce más luz sobre la tierra, la mayor cantidad de luz que podemos nosotros imaginar. Nosotros, hermano, con una lámpara podríamos alumbrar cierta distancia, ciertas cosas, pero el sol ilumina miles, millones de kilómetros con una intensidad que nosotros no podemos igualar. Nos podríamos preguntar por qué el rostro del Señor Jesucristo está resplandeciendo como el sol. Y la respuesta no es que Dios quiera que su Hijo muestre un aspecto de tipo teatral, fantástico. De ninguna manera el rostro del Señor Jesús radiante, como lo expresa la palabra, que es como el sol, es un reflejo de su gloria, es un reflejo de su esplendor. Es algo, hermano, que tal vez nuestra mente no alcanzará a imaginar. Solamente aquellos hombres que pudieron ver esta gloria del Maestro en la transfiguración en el monte. La cara del Maestro no es porque brille un poco menos que el sol, sino que su rostro era luminoso. Tal vez no del mismo tamaño que el sol, porque era el rostro de Jesús, pero sí con una intensidad grande, igual a la del sol. Resplandecía con una fuerza que dejó sorprendidos a los discípulos. Los discípulos, hermano, tienen una visión del Señor Jesucristo con la gloria que le pertenece como el Hijo del Dios eterno al estar presentes en ese monte. En Juan capítulo 17, verso 24, vemos algo sobre la gloria de Jesús y su deseo de compartirla con los creyentes. Ahí leemos la palabra del Señor que dice: Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo aquellos que has dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús está pidiendo al Padre que nosotros podamos ver la gloria del Señor Jesucristo. Hay una gloria, hermano, prometida. Hay una gloria esplendorosa del Señor Jesús en su apariencia, en esa transfiguración. La gloria de Dios se manifestada en la palabra. En Romanos capítulo 8, verso 16 al 18 dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo.
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es una muestra en la palabra de Dios acerca de la gloria del Señor. En Colosenses capítulo 1, verso 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 6 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una muestra de la gloria de Dios, una muestra de la gloria prometida. Dice la palabra del Señor que sus vestiduras se hicieron resplandecientes, muy blancas, tanto que ningún lavandero en la tierra las puede dejar tan blancas. Marcos, hermano, tiene una dificultad en el Evangelio para poder expresar cómo eran esas vestiduras. Primero nos dice que son resplandecientes, pero luego, hermano, nos hace una comparación inesperada al decir que eran muy blancas, tanto que ningún lavandero en la tierra las podría dejar tan blancas. Esa fue la expresión de Marcos, hermano, en su Evangelio para describir esa transfiguración del Maestro. Creo que, en otras palabras, Marcos, hermano, estaba diciendo: no he visto algo tan blanco en mi vida, algo tan resplandeciente. Cuando vamos a comprar una pintura, hermano, para pintar una pared o cualquier cosa, nos sorprendemos al ver cuántos tipos de matices de colores blancos específicamente hay. Pero aquí hay un blanco, hermano, que dice la palabra del Señor que nadie podía hacer blanquear estas ropas sobre la tierra como las estaba portando el Señor Jesús. Un blanco como la nieve, absolutamente blanco. Creo que esto nos habla de esa pureza y de la santidad absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Es una pureza que no permite, hermano, que nos permite absolutamente que nada la contamine o que le saque algo de virtud. Y agrega el Evangelio, hermano, que se les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Lucas añade en el Evangelio de Lucas quienes aparecieron en gloria. Y en Lucas capítulo 9, verso 30 al 31 dice: he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Elías, hermano, representando a los profetas en esa reunión en el monte, y Moisés representando la ley. Ahora sabemos, hermano, el tema que estaban tratando estos dos hombres con el Señor Jesús. Ahora sabemos el tema que estaban discutiendo o lo que estaban hablando. Era la partida del Señor, el éxodo del Señor Jesús que iba a ir a cumplir a Jerusalén. Este era un tema de gran importancia y que seguramente, hermano, este tema incluía la muerte redentora de Jesús, pero algo más sublime, algo más esplendoroso, algo más por lo cual usted y yo tenemos que estar agradecidos, que también iba incluida una resurrección, un perdón de pecados para nosotros y también la ascensión al cielo. Durante esa transfiguración, hermano, Jesús reforzó, yo lo veo así, que Él reforzó la creencia de los discípulos que estaban ahí. Reforzó la creencia de que ellos ahora, hermano, creyeran que Él era el Mesías esperado.
Prácticamente ayudó a fortalecer su fe de Jacobo, de Juan y de Pedro. Y todo ello, hermano, para que no dudaran, que estos hombres no tuvieran duda en cuanto a la pasión y muerte en la cruz. Era algo que venía, hermano, para la vida de Jesús. Era algo que ya estaba tratando con Moisés y con Elías. Durante su transfiguración, hermano, el Señor vino también a reforzar la fe de estos discípulos. Pedro, hermano, en ese momento tal vez estaba entusiasmado por lo que acababa de ver. No solo el aspecto de su maestro, un aspecto extraordinario, sino que también ve a dos personajes muy importantes de la historia de Israel. Observemos que Moisés y Elías, hermano, tienen algo en común, que es interesante, y es que no hay un sepulcro para alguno de ellos. Moisés, hermano, vino a esta tierra, cumplió su prometido. Moisés murió, hermano, y el cuerpo lo escondió Dios. Podemos verlo en la palabra que hubo una contienda por ese cuerpo. En el libro de Judas, en el verso 9, dice: pero ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía disputando con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El cuerpo de Elías, hermano, tampoco fue sepultado, porque la Biblia nos dice que subió al cielo en un torbellino de fuego. Muchos estudiosos, hermano, de las Escrituras nos dicen qué es lo que significa este acontecimiento. Muchos de ellos dicen: creemos que Moisés es símbolo de los creyentes que van a morir y ser enterrados esperando la venida de Jesús, del Señor Jesús en las nubes, como lo enseña Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4. Y por otro lado, hermano, el profeta Elías simboliza a los creyentes que van a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire y que no van a pasar por la muerte, por las puertas de la muerte. La aparición de Moisés y Elías, hermano, es una demostración, con una prueba de que hay vida después de la muerte. El haberse presentado en ese monte, hermano, Moisés y Elías estaban, hermano, mostrando a los discípulos del Maestro que hay una vida más allá, que hay una vida prometida y que hay una vida eterna, que hay vida más allá después de este mundo, después de que nosotros muramos. Moisés y Elías aparecen como individuos. No hay nada, hermano, como una nirvana, que es el punto máximo de concentración. Aparecen estos hombres como con una personalidad en continuidad. Moisés es todavía Moisés y Elías era todavía Elías ahí, cuando habían pasado años de que estos hombres habían muerto. En Mateo capítulo 7, verso 4 nos dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro está pensando cómo le estaba gustando eso que estaban viendo, cómo ellos, hermano, pudieron admirar ese suceso tan grandioso. Qué agradable y placentero era estar para ellos en el monte, nada más y nada menos que con el Señor Jesús, con Moisés y con Elías. Recordemos que Pedro, hermano, no quería que Jesús padeciera. Recordemos que Pedro no quería que Jesús fuera a la cruz. Ahora Pedro, hermano, ve la posibilidad de evitar lo que parece ser una tragedia, según lo que el Señor Jesús ya le había dicho. Tal vez el pensamiento de Pedro era quedarse ahí arriba del monte y que todo iba a estar bien.
Tal vez lo que el apóstol Pedro llegó a pensar es, ¿quién se iba a atrever a llegar a discutir en el monte? ¿Quién iba a atreverse a subir y discutir, hermano, con el profeta Elías, el que mandó que cayera fuego del cielo y mató a los impíos que venían a arrestarlo? ¿Quiénes se iban a atrever a discutir con Moisés? ¿Qué persona iba a levantar la voz contra Moisés o su mano contra Moisés, que era el libertador de los hebreos? Yo creo que nadie en ese momento lo hubiera hecho. Lo que Pedro no sabía, hermano, es que este acontecimiento tenía que pasar. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo? A veces hablamos sin pensar, a veces hablamos y no pensamos lo que decimos. No tiene sentido lo que a veces hablamos, lo que a veces predicamos desde un punto de vista humano, pero es importante, hermano, que nosotros, hermano, podamos entender las Escrituras y que todos estos acontecimientos que fueron relatados en su palabra eran promesas. Muchos de ellos, hermanos, son promesas que nos están esperando, que te están esperando a ti, que me están esperando a mí. Para Pedro fue un momento asombroso, y más aún, hermano, cuando de pronto dice la palabra del Señor que vino una nube, algo que venía haciendo una sombra, y desde la nube, hermano, una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Esta nube es muy especial, viene y tal vez les hace sombra. Mientras Pedro estaba diciendo, vino una nube y les hizo sombra, ellos vieron temor, hermano, cuando entraron a la nube. Algunos han identificado esta nube como la Shekinah, como la nube de gloria, la que se hace referencia en el Antiguo Testamento. Una nube donde Dios habló, donde esa nube, hermano, también recogió al Señor Jesús cuando ascendió al cielo. Decíamos antes que no concluíamos a pensar que era de noche cuando la transfiguración sucedió. En el caso de que el cielo no estuviera enteramente despejado y hubiera otras nubes, sería interesante ver a esta nube que aparece y que tiene movimiento a voluntad propia y que se mueve de forma distinta a las otras. Se mueve hasta ponerse en posición de hacer sombra. Dios apareció en el Antiguo Testamento en una misma relación, en una nube. En Éxodo capítulo 19, verso 9, dice: Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vendrá a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y te crea para siempre. En cuanto a Moisés y Elías, hermano, parecía que cuando desaparecen lo hacen de una manera rápida. Cuando fueron quitados de ese lugar lo hicieron rápidamente, lo hicieron de inmediato, porque cuando los discípulos empezaron a mirar a su alrededor, ya no vieron a nadie más, sino solamente a Jesús. La voz que habló, hermano, en medio de la nube, en el momento que dijo que Jesús era su Hijo amado, cuando el Señor habla, su voz puede llegarnos de distintas maneras. Moisés escuchó la voz de Dios y lo tenemos descrito en Éxodo 19. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humaba porque Jehová había descendido en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte, hermano, se estremeció en gran manera mientras el sonido de la corneta se intensificaba en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. ¿Cuánto nos angustia conocer los detalles, hermano, de la conversación en el monte de la transfiguración?
Las escrituras nos dicen en Lucas 9:31 que Moisés y Elías aparecieron en gloria y hablaban de la partida del Señor, lo cual, hermano, había de cumplirse en Jerusalén. Por otro lado, Moisés y Elías, hermano, aparecieron ya no más como aquellos hombres que sufrieron grandes dificultades, ya no como aquellos hombres que tuvieron grandes oposiciones. Ahora, hermano, aparecieron como unos hombres que tuvieron grandes triunfos y ahora aparecen en gloria, en la gloria de Jesús. Miremos ahora los versículos, hermano, que dice en 2 de Pedro capítulo 1, verso 16 al 18, dice, porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiales, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Cómo necesitamos hoy el día que los creyentes, hermanos, perciban en los corazones algo más de la gloria, de la majestad de Dios? ¿Cuánta necesidad hay, hermano, en los creyentes de poder, hermano, palpar la presencia de Dios, la gloria de Dios? ¿Cuánta necesidad hay de poder, hermano, ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo, su majestad, como lo pudieron ver estos hombres, hermano, donde yo pienso que su fe aumentó en gran manera? Por cada acontecimiento, hermano, en la palabra de Dios escrita, que haya sido revelada, oída o vista, es que nuestra fe aumenta. En el monte de la transfiguración, hermanos, sucedió algo glorioso, y esto tiene que animarnos y fomentar y ayudar a nuestra fe a fortalecerse. Va más allá de un simple creer. Lo que se pudo ver en ese monte, hermano, nos lleva a creer, a confiar en Dios a través de esta palabra. Todo lo que está escrito ahí nos ayuda, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Esperamos que sea de bendición este estudio acerca de la transfiguración del Maestro. Cómo se presentó ante 3 hombres naturales, carnales, presentándoles la gloria de Dios en todo su esplendor. El Maestro con unas vestiduras resplandecientes y un rostro como la luz del sol. ¿Cómo pudieron reconocer estos hombres a Moisés y a Elías? ¿Cómo pudieron estos hombres estar presentes en ese lugar? Qué gran bendición para Pedro, para Jacobo y para Juan. Es una gran bendición. Así usted y yo, hermanos, algún día veremos la gloria del Señor en todo su esplendor y le veremos tal y como Él es. Cara a cara veremos a nuestro Maestro, veremos a Jesús en todo su esplendor. Solo nos resta, hermanos, seguir adelante, seguir esforzándonos, porque ya, hermano, está avanzada la carrera. Y dice la palabra del Señor que la noche también está avanzada. Sigamos adelante, que Dios los bendiga de una forma extraordinaria.